válvula reguladora de presión o reductora de presión de 3 vías de mando directo. La válvula reguladora o reductora de presión mantiene la presión máxima constante en su salida, independientemente de las sobrepresiones. He aquí su representación de acuerdo a la norma ISO-DIN 1219. También podemos representar a la válvula de las formas mostradas. Hagamos un análisis de cómo regula la presión esta válvula. Si a ella la regulamos en 45 bares y tomamos presión en su vía de entrada P y también tomamos presión en su vía de salida A, la cual comúnmente está bloqueada para poder sostener la presión, entonces tendríamos lo siguiente. En el ingreso en la vía P podemos tener, por ejemplo, 10 bares y en su salida también tendríamos 10 bares. Si tenemos en su entrada 20 bares, en su salida en la vía A también tendríamos 20 bares. ¿A qué se debe este comportamiento? A que la presión en la vía A todavía no iguala a la presión regulada del muelle de 45 bares. Por lo tanto, se está estableciendo comunicación entre P y A. Las presiones en ambas vías son iguales. En cambio, si alcanzamos en la vía A una presión de 45 bares, entonces esta, al igualarse con la fuerza del muelle, acciona internamente a la válvula, aislando la vía P de la vía A. Por lo tanto, en la vía P puede existir 100 o 200 bares, pero en cambio, en la vía de salida A siempre se mantendrá la presión de 45 bares. Además, esta válvula presenta el siguiente comportamiento. Si ella es atacada externamente por una sobrepresión, por ejemplo, de 80 bares, entonces tiene la posibilidad de poder descargar la vía A sobre la vía T, pero manteniendo siempre la presión de 45 bares. Así, por ejemplo, si es atacada por otra presión, ella descarga el exceso de presión, pero mantiene la presión constante en su salida. A esto se denomina una presión regulada. Analicemos la estructura interna de una válvula. Ella inicialmente ha sido regulada a una presión, por ejemplo, de 45 bares. Por lo tanto, tenemos a un muelle pretensado, el que establece comunicación inicial a través de la corredera entre las vías P y A, lo cual da origen a la siguiente representación: una comunicación inicial a través de una flecha que se desplaza sobre un riel, permitiendo la comunicación de P sobre A. Además, si tomamos una línea de pilotaje de la vía A, esta ataca a la corredera, la cual la representamos con líneas punteadas de la forma mostrada. Esto hará que la flecha pueda desplazarse tanto a la posición media como a la posición final para permitir el aislamiento o la comunicación de la vía A con respecto a la vía T. Además, esta válvula presenta en el lado del muelle una vía de drenaje que permite descargar la presión, el colchón de presión que se pueda formar sobre la vía T. Eso lo representamos de la forma siguiente y lo identificamos con la letra L de drenaje. Hagamos un análisis de las posiciones de trabajo de la válvula reductora de presión e interpretemos su simbología. En una primera posición de la válvula, la vía P está comunicada con respecto a la vía A, mientras que la vía T está bloqueada. Esto lo podemos demostrar de la forma siguiente. Al estar pretensado inicialmente el muelle, entonces este actúa sobre la corredera, la cual descansa sobre el fondo de la carcasa, permitiendo una comunicación entre las vías P y la vía A, tal como se muestra. Esto lo podemos identificar en su representación como una flecha que se desplaza sobre un riel, permitiendo la comunicación entre las vías P y A, mientras que la vía T está bloqueada. En una segunda posición, las 3 vías están bloqueadas. Esto lo podemos explicar de la forma siguiente. Al haberse alcanzado la presión regulada en la vía A, entonces la toma de pilotaje de la vía A se equilibra con respecto a la fuerza del muelle, logrando un posicionamiento en la corredera de tal manera que aísle la presión de la vía P con respecto a la vía A. Así, se puede alcanzar en la vía P una presión de 100 o 200 bares, en cambio en la vía A se mantiene la presión de 45 bares. La vía T sigue permaneciendo aislada. Entonces, ¿cómo representamos esto en su simbología? Entonces, imaginamos que la flecha ahora se ha desplazado hacia la posición central.
de tal manera que impide la comunicación entre P y la salida A, y también con respecto a la vía T, tal como nos muestra la imagen. En una tercera posición, la vía P permanece bloqueada, mientras que la vía A descarga parcialmente hacia la vía T. Eso lo podemos explicar de la forma siguiente. Si la vía A es atacada por una sobrepresión, por ejemplo, de 80 bares, entonces la toma de presión de la vía A alcanza una presión mayor, la cual vence más al muelle, comprime más al muelle, logrando un desplazamiento de la corredera que permita descargar a la vía A sobre la vía T, pero manteniendo siempre la presión constante de 45 bares en su salida. Esto lo podemos representar de la forma siguiente. La flecha, al desplazarse sobre el riel, sobre el fondo, entonces ahora cambia de dirección, permitiendo la descarga de la presión parcial de la vía A sobre la vía T. Si ahora resumimos estas tres posiciones, la primera posición donde la vía P estaba comunicada con la vía A, mientras que la vía T estaba bloqueada, y la representábamos como una flecha que se desplaza alrededor de un riel, permitiendo la comunicación entre P y A. En su segunda posición, las tres vías están bloqueadas, y eso lo imaginamos como que la flecha se ubica en una parte central, aislando la comunicación entre P, T y A. Y en una tercera posición, donde la vía P está bloqueada, permitiendo a su vez la descarga de la vía A sobre la vía T para poder mantener entonces constante la presión en su salida. Megatech Training, Ingeniería Óleo Hidráulica, capacitación, mantenimiento y servicios.